porque creemos que el verdadero progreso se encuentra en el intercambio de ideas, en la confrontación respetuosa y en la apertura a nuevos puntos de vista. Surge nuestro programa Ventana Sanmartiniana, donde tocamos temas de coyuntura social, política, económica, salud y académicos con impacto regional y nacional. Buenas noches, señores, bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana, el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, transmitiendo desde Arequipa. Como cada miércoles nos encontramos a las 7 de la noche para compartir con ustedes temas de coyuntura, lo que está sucediendo en Arequipa. Estamos ya en el mes de agosto, vamos a celebrar 483 años y hay retos por delante, hay cosas que se tienen que hacer en Arequipa y eso es lo que vamos a conversar esta noche en Ventana Sanmartiniana. Está con nosotros el ingeniero Uber Valdivia, ex viceministro de Agricultura, igualmente el ingeniero Elvis Jam, que es consultor en transporte, y la presencia de la misma forma de Elar Fuentes, historiador arequipeño. Vamos entonces a presentar con las palabras de apertura a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. Adelante, doctor Jaime. Bueno, un saludo especial a Uber y al ingeniero Yam. Yo creo que ellos son referentes de los últimos tiempos de lo que hemos vivido en Arequipa, ¿no? Arequipa, creo que siempre nosotros hemos sentido orgullo de la grandeza de nuestra tierra. Y esa grandeza lamentablemente se ve reflejada en el pasado. No podemos verla realmente en el futuro. Porque los últimos años de Arequipa yo creo que son años realmente que no vale la pena que figuren siquiera en la historia de Arequipa, porque ¿qué hemos hecho por tratar de cambiar el rumbo de Arequipa en todo este tiempo? Yo creo que nada. Miremos realmente lo que pasó en el cuatricentenario de Arequipa, con un alcalde como fue Portugal, ¿no? Que fue una persona que dejó realmente muchas obras que hasta hoy permanecen en Arequipa. Vino el terremoto del 61 y el 60 y se formó una junta de notables que fue la Junta de Rehabilitación y Desarrollo, que permitió realmente, ante una crisis tan grande, afrontar el reto de darle a Arequipa no solo la oportunidad de resarcirse del terremoto, sino a enrumbar su desarrollo hacia donde debía ser. Eso lo hemos visto en el último tiempo. Pero en el último tiempo yo veo realmente que todos los sueños que hemos tenido los arequipeños, Majes, bueno, yo nací con la idea de Majes y no sé cuánto tiempo va a pasar y voy a seguir pensando en Majes. Tenemos el caso de lo que es, por ejemplo, la carretera de Arequipa La Joya, tenemos los proyectos mineros, en fin, yo creo que tantas carencias tenemos en Arequipa que yo realmente hasta cierto punto justifico cuando la gente protesta, porque definitivamente, ¿de qué nos pueden contar? Porque tenemos una mina al lado de nosotros que convive, que da millones, que pasan a la región, pasan al gobierno central y no se reflejan en obras de desarrollo. Yo creo que cada presidente regional y cada gobernador que llegan a estos cargos, en primer lugar llegan a una concepción totalmente errática de lo que es la regionalización y la capacidad que tienen, creo que ha sido la ineficiencia en todo este tiempo su característica, ¿no? Aparte de los actos de corrupción, que creo que es una característica endémica en la clase política en el Perú. Entonces sería interesante realmente escucharlo a Uber, pero realmente qué es lo que tenemos que hacer los arequipeños, qué obras son necesarias, cuánto estamos perdiendo con ellas, igual al ingeniero Yam, lo mismo, ¿no? Pero hablemos la verdad, no nos engañemos realmente con que vamos a llegar a un arbitraje y que estamos haciendo buenas gestiones, que hay gente muy importante que está apoyando a Arequipa. Arequipa está más abandonada que nunca y más olvidada que nunca. Si queremos recuperar el sitial que históricamente ha tenido, pues es el momento de que la gente que se siente arequipeña, porque nació acá, o porque ha hecho de esta tierra, ha hecho su hogar, pues hay que empezar a defender y a sacarla de este sitial tan oscuro en que se está quedando. Gracias, Uber, y gracias, ingeniero Jambi, y gracias al sociólogo, que creo que va a ser una participación importante en esta
en este evento. Te dejo la conducción, Eric. Muy bien, efectivamente vamos a empezar con el primer bloque. En este primer bloque vamos a tener 6 minutos para cada uno de nuestros panelistas. Empezamos con el ingeniero Uber Valdivia Pinto. Adelante, ingeniero Valdivia. Su micro, por favor, ingeniero. Buenas noches. Como siempre, la Universidad de San Martín tomando la iniciativa en temas muy relevantes de nuestra querida Arequipa, así como a nivel nacional en nuestro querido Perú, hay el pronunciamiento, el recuento, lo que se ha hecho y la visión hacia adelante en nuestra querida patria arequipeña. Muy bien también tomar la iniciativa. ¿Cuáles son los retos para este año y cuál es la visión para muchos años más? Y rescato una frase de Jaime: Arequipa como nunca está abandonada y Arequipa como nunca va al garete. Y lo digo así con buena sangre, pero con el ánimo de querer cambiar y con el ánimo de buscar mayores fortalezas para que nuestra querida región vea con más claridad el futuro. Dicho esto, yo puedo acotar en este primer tramo la producción de alimentos. Cada vez es más complicado en el mundo ofertar alimentos. Todos los días escuchamos el fenómeno del niño y se muestra la gran tecnología en cuanto a información, temperatura del mar, los impactos en lluvias, precipitaciones, y es importantísimo esta tecnología, pero poco, muy poco escucho o tomo lectura. ¿Qué se está haciendo para aliviar esto? No, vamos a dar 1.000 millones para esto, 500 para el otro, pero sin ton ni son, sin buscar realmente cómo ofrecer al peruano alimentos. De acuerdo a los estudiosos, y hay muchos en el país, indican que por efecto del cambio climático, efecto de los fenómenos climáticos, efecto que la agricultura nacional está bien golpeada, evidentemente también vemos la coyuntura política a nivel mundial, hace de que este año tengamos 30 o 40% menos de alimentos. Pero no escucho a nadie buscar soluciones. Se imaginan 30% menos de alimentos y con la posibilidad de que no consigamos granos o soya o leche de afuera. Creo que el panorama es crítico. Y aquí viene el primer reto para Arequipa. Hagamos algo para que la población no se sienta golpeado con escasez de alimentos y encima alimentos caros. Creo que Arequipa siempre ha mostrado bondades en cuanto a la vocación agrícola, pero en los últimos años nos hemos quedado rezagados. Creo que no ha habido la reconversión agrícola necesaria. Seguimos con una serie de cultivo tradicional: papa, leche, maicito, ajo, cebolla, y dejemos de contar. Habrá otras pequeñas producciones agrícolas y también una incipiente reconversión agrícola vía la palta y vía la vid. Pero eso no está llegando a todos los productores agrícolas. Entonces, y ahí viene el reto del gobierno regional y de las municipalidades: organizar a su población para que vía la asociatividad podamos llegar ahí con mensajes. No necesariamente hacer una gran represa, sino acometemos a propuestas de tecnología. Al día de hoy, en el mundo, no se han generado mayores áreas, algunas. Al día de hoy, la oferta de alimentos para poder ir a la par con el crecimiento demográfico en el mundo ha sido debido a la tecnología, a la utilización de variedades, material genético, buen manejo de fertilizantes sintéticos de los últimos 30, 40 años, valor agregado y colocar a mercados productivos. Eso no cuesta mucho. Eso no cuesta mucho, pero todos nos hacemos un costado. Nadie afrenta la realidad. Y creo que es un compromiso del gobierno central, pero tampoco no nos refugiemos en el gobierno central.
La pregunta, ¿qué estamos haciendo como gobierno regional y como municipios locales y provinciales? La ley de municipalidades indica que las municipalidades deben potenciar, ayudar, colaborar y meter el hombro en la actividad de mayor importancia en su entorno. Y Arequipa, gran parte de su población es área rural. La provincia de Arequipa, no únicamente la Plaza de Armas o Santo Domingo y San Agustín y un paseo peatonal, no. La provincia de Arequipa, por ejemplo, así podemos hablar de muchas provincias. Ahí tenemos pues Chihuahua, Poxi, Olobaya, San Juan de Tarmucani, San Juan de Siguas, San Isidro de Siguas, que son distritos pobres, no están vinculados al canon, digo yo. Con la riqueza que tiene el gobierno regional y la municipalidad, no podemos llegar a esos sectores donde cabe la pobreza, sigue creciendo. Arequipa es la campeona en cuanto a concentrar la mayor cantidad de población urbana. A nivel de regiones, Arequipa es la campeona. Llegamos casi vamos a llegar al 90% de la población que vive en la urbe. En el campo, 10% o algo más. ¿Por qué? Porque no hay ningún atractivo en el campo. No hay ningún atractivo, no estamos invirtiendo, no estamos buscando mecanismos para que la gente se quede, busquen su ancla en el área rural. Mientras tanto, seremos egoístas a pretender que ellos sigan quedando allá. No. Creo que esa visión es el reto que debemos tener al día de hoy. El reto, vuelvo a repetir, gobierno regional, gobierno central, municipalidades, y también involucrar pues a los congresistas, ¿no? Por gusto tenemos acá representantes donde, disculpen el término, pues se la pasa en cantante. Y no es justo, no es justo. Cuando vemos el presupuesto de la República, vemos, hay muchos proyectos, muchísimos proyectos a nivel nacional. Pero para el sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, olvidados. Es gestión de todas las fuerzas vivas o todas las fuerzas académicas, sociales, comerciales, políticas. Debemos empujar nuestra región. Y creo que nuestra región está olvidada, como comentamos al inicio. Gracias por este primer tramo. Muchas gracias, ingeniero Uber Valdivia. Estamos en el primer bloque. Nuestro tema de hoy en Ventana Sanmartiniana es retos para Arequipa en sus 483 años. Vamos a presentar ahora al ingeniero Elvis Sellón Gómez. Él es consultor de transporte y vamos a darle también 6 minutos para esta primera intervención. Adelante, ingeniero. Bien, Eric, muy buenas noches. Agradecer pues al doctor Mujica por este espacio académico que le permite a Arequipa reflexionar sobre sí mismo, ¿no? Saludarlo a Uber, es un gusto saludarte, al historiador, especialista, a Eler Fuentes, ¿no? Y se me pidió un poco que reflexionara sobre los temas de cómo estamos construyendo la ciudad y qué retos debemos tener para construir la ciudad. Eric, por favor, se puede ver la presentación, ¿no? Mi pantalla. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, miren, lo que consideramos y de la experiencia que hemos sacado pues de estos 20 años de trabajo y algo más en el tema de fijarse en la ciudad y sus problemas y cómo va creciendo o cómo esta ciudad está buscando su futuro, hemos identificado 4 retos importantes. Primero, que Arequipa tiene que crecer con planificación, que tiene que haber una articulación vial urbana y proyectarse a una ciudad inteligente, a un smart city, que tiene que generar nuevos espacios productivos y tiene que asegurar nuevos servicios ambientales, ¿no? Entonces, miren, esta es la visión de un ingeniero, ¿no? Obviamente estos temas son pues de dominio amplio de los urbanistas y arquitectos, pero es la experiencia pues de un ingeniero como yo, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios de estos proyectos. Y lo que ustedes van a ver ahora son experiencia, pero además son proyectos que están funcionando, no son planteamientos, no son cosas especulativas, sino son temas que ya vienen desarrollándose en la ciudad. Primero, entonces, lo que quería mostrarles es por qué necesitamos hablar de un crecimiento, de que Arequipa debe crecer de manera planificada.
Entonces, fíjense que Arequipa tiene un déficit de planificación muy serio. De los planes recientes, ha habido en el año 40 hubo un plan más o menos de lo que hemos estado revisando, pero de la información que existe con detalles de planificación, hemos identificado el plan director del año 80. ¿Qué es un plan director? Es la forma en cómo la ciudad establece que debe crecer, la forma en que la ciudad cree que debe utilizar sus espacios y cómo debe articular su territorio. Entonces, este plan director es de alguna manera como la constitución para el Estado peruano. El plan director o el plan de desarrollo metropolitano es para la ciudad, ¿no? Es el contrato social, cómo usamos el espacio, cómo pensamos vivir en esta ciudad. Entonces, qué áreas de la ciudad van a servir para determinadas autoridades y cómo enlazamos vialmente esto. Y eso va a traducirse en calidad de vida o en fracaso y una ciudad que no funciona, ¿no? Entonces, fíjense la falta que tenemos. En Arequipa hemos tenido un plan en el año 80 y el siguiente plan se ha hecho en el 2002. O sea, después de 20 años se hizo una planificación adecuada que es para una ciudad que está creciendo, es muy grave. Una ciudad que está creciendo debe revisarse, debe tratar de entenderse por lo menos cada 5 años. Debe estar revisando que este pacto social, este acuerdo entre los ciudadanos de cómo usamos los espacios urbanos, debe revisarse porque eso determina nuestra calidad de vida. Y si ustedes ven que, bueno, un primer problema es de que no usamos la planificación. Y cuando usamos la planificación, por ejemplo, este es el último plan del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa del año 2016, y encontramos una realidad bastante triste, penosa, ¿no? Que lo que hacen nuestros planificadores, estoy aquí tratando de señalar esta línea desde color morado, que está más oscura, esta área oscura, ese es el área que corresponde a la planificación que está en esta parte de la flecha, de este círculo que ustedes ven acá. O sea, esta parte se planificó de esta manera. O sea, el planificador arequipeño dijo, la ciudad va a crecer hasta acá. Y fíjense lo que ha pasado. La ciudad no ha crecido pues hasta donde el planificador ha dicho que debe crecer, sino fíjense todo este crecimiento que hay. Y esa es la historia de siempre. Si nosotros revisamos los planes de desarrollo de la ciudad de Arequipa, siempre, o sea, hasta donde los límites de planificación que había establecido el planificador urbano de Arequipa nunca se han respetado. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, que el crecimiento de la ciudad lo han hecho los invasores. O sea, Arequipa crece por invasiones. ¿Y eso qué significa? Fíjense, por ejemplo, que acá en esta invasión que está ya identificada, que es un crecimiento ya totalmente asentado, no hay parques, ¿no? Los parques, por ejemplo, destinan los lugares para los parques las peores áreas, las más escarpadas, las más hundidas, ¿no? Y tampoco hay vías potentes, no hay vías grandes, no hay... Entonces, realmente Arequipa está creciendo mal. Y Arequipa es una de las ciudades de Latinoamérica con las peores malla vial. Entonces, es una ciudad que cuando empieza a funcionar y empieza a crecer, funciona mal, como está funcionando ahora Arequipa. Entonces, ese primer reto, y además, o sea, hay que hacer reflexionar a los políticos. Parece que los políticos identifican a la planificación como su principal enemigo. ¿Por qué? Porque si algo está planificado, ellos creen que es una camisa de fuerza que no los deje hacer lo que ellos quieran hacer. Y eso es un drama para las ciudades. Eso es algo que hay que cuidar, que no siga sucediendo, ¿no? Entonces, ese es el primer reto. O sea, debemos hacer que la planificación funcione bien, o sea, que los planificadores planifiquen bien, pero que además las autoridades usen la planificación, den importancia a la planificación. Además de eso, el segundo reto, ¿no? El reto de la articulación vial urbana y su encaminamiento a Smart Cities. Arequipa tiene un grave problema. Y el grave problema que tiene Arequipa es de que está atravesado por un corredor logístico, por un corredor de carga muy grande, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, a Lima la atravesara la carretera central, estaría atravesando la ciudad de Lima. ¿Qué le pasaría a Lima si la carretera central atravesaría Lima? Lima colapsaría. Y Arequipa tiene ese problema. Nosotros tenemos convoys mineros que atraviesan toda la ciudad. Fíjense que la vía de evitamiento que está al sur del aeropuerto, fue pues la vía de evitamiento de hace 50, 100 años, ¿no? Cuando la ciudad no había crecido tanto, era el extremo, era el límite de la ciudad. Pero ahora se dan cuenta, ahora ya es el centro de la ciudad. Y por ahí están pasando
toda la carga del sur peruano está pasando por ahí. Además, fíjense, o sea, entonces, ¿qué habría que hacer? Tendríamos que sacar toda esa carga, habría que sacarla fuera de los límites de expansión de la ciudad y dejar solamente el tráfico dentro de la ciudad para que no colapse la ciudad, porque está colapsando Arequipa. Las ciudades no se detienen, o sea, ¿dónde sufren? En su calidad de vida. Entonces, la calidad de vida de todos los que habitan, por ejemplo, el cono norte, los que habitan cerca de la vía de habitantes, se ve afectada por grandes emisiones, ruido, el tráfico pesado, pues es un tráfico que debe ir por carretera, no por el medio de la ciudad. Y no solamente eso es la tragedia de Arequipa, sino que además Arequipa tiene un problema de un ferrocarril en el que atraviesa el corazón de la ciudad. Y este ferrocarril que lleva la carga menos peligrosa, menos grave, inocua, menos agresiva que lleva este tren, es concentrado mineral. Y el concentrado mineral es considerado en el mundo veneno. Pero, ¿y qué más lleva este tren? Lleva explosivos, lleva combustible, lleva ácido, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar si alguna vez se descarrila este tren? Porque es muy probable que pase eso. ¿Y por qué es muy probable que pase? Porque este tren tiene cientos de pasos peatonales, pasos a nivel. Tiene decenas de pasos vehiculares, ¿no? Y pasos vehiculares, como por ejemplo el cruce de la vía ayuntamiento con el ferrocarril, en la parte norte, en esta parte, de 40,000, 50,000 vehículos por día. Y técnicamente eso, cuando se da, se tiene que llevar a otro modelo. Entonces, esos son los problemas que tenemos en Arequipa en la parte vial. Y bueno, vamos a seguir explicando luego los temas que siguen en el siguiente bloque. Pero lo dejaremos por ahí ahora. Muchas gracias, ingeniero Elvillán, por esta primera participación. Estamos tratando el tema retos para Arequipa en sus 483 años. Bien, vamos a darle ahora el tiempo a Elar Fuentes Pastor, historiador arequipeño. Adelante, Elar, bienvenido. Muchísimas gracias, Eric. Quisiera saber si se me escucha con claridad, por favor. Se escucha muy bien, adelante. Excelente. Bueno, sí, justo estaba pues visitando el Festival del Libro de Arequipa en estos días y tuvimos la presencia de un extraordinario investigador y también pues poeta, escritor, que es Antonio Sillonis, radicado muchos años en España, ¿no? Y él hablaba o había planteado, por lo menos para los medios locales, los medios regionales, la necesidad de mirar el país a través de una suerte de estados federados, más o menos siguiendo la lógica norteamericana, de cómo, digamos, van estableciéndose estos espacios regionales con ciertas autonomías, con ciertas particularidades, con ciertas condiciones, ya sea legales o también de carácter social. Y eso me parecía muy interesante porque conversando precisamente con él, llegábamos a la conclusión de que el centralismo le ha hecho bastante daño a nuestro país y naturalmente también le ha hecho bastante daño de pronto a las localidades más pequeñas y por lo tanto a su desarrollo. Bueno, eso digamos lo recojo como una idea panorámica general, ¿no? A mí se me ha encargado la misión de comentar un poquito cómo es la evolución, digamos, de ciudad a lo largo del tiempo hasta nuestra fecha. El doctor Mujica decía algo muy interesante, ¿no? La ciudad que ha crecido desorganizada en estos últimos años. Bueno, es que en realidad lo que pasa es que históricamente no ha habido una proyección de futuro de ese crecimiento. Es decir, se funda la ciudad en 1540 y en razón de ello se genera el damero. El damero es una estrategia hispana, colonial, y deviene de la inspiración griega. A través del damero se establecen los principales solares, las calles céntricas de la ciudad y lo que hoy denominamos Centro Histórico de Arequipa. Y no se pensó que, por ejemplo, los suburbios o los alrededores, que para ese entonces eran mirados a la distancia, puedan ser también espacios en los que adelante surgiría una suerte de urbe o metrópoli también. Y así sucesivamente se ha ido dando a lo largo del tiempo hasta entrar en el periodo pues, del corregimiento, de las intendencias, que es más republicano, y a llegar a nuestra época, ¿no? Es cierto que
no ha existido esa proyección o esa mirada de largo alcance, ¿no? Por ejemplo, los españoles no pensaron en sumo, imaginaron que la ciudad iba a crecer tan grande, tan amplia, que iba a ocupar la zona, por ejemplo, del cono norte, ¿no? Lo cual merecía o ha merecido varios comentarios del sociólogo y también historiador arequipeño, se habla de otro sentido, digamos, incluso visión de ciudad en cono norte, ¿no es cierto? Entonces, no ha existido de pronto un panorama que realmente nos brinde claridad sobre hacia dónde y cómo debe crecer. Lo que nos ha presentado el ingeniero Valdivia es muy interesante, porque claro, o sea, no le podemos culpar ni a la generación de los españoles, ni a la nueva generación que observó un sentido de república e independencia cuando se produce los levantamientos y las manifestaciones propias de las guerras de la independencia y que terminan o van puntualizando en 1821 con la proclamación, en 1825 en Arequipa con la jura de la independencia. Claro, no les podemos responsabilizar a ellos de no haber proyectado más la ciudad porque no tenían tampoco las herramientas de poder hacerlo, ¿no? Cada quien, decía Eusebio Quirós Paz Soldán, es dueño de su propio tiempo. Pero lo que sí hay una responsabilidad clave que la ha planteado el doctor Mujica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora, en el hoy? Porque claro, la Junta, por ejemplo, de Rehabilitación y Desarrollo de la que se mencionó, ha sido de verdad un momento clave para Arequipa, ¿no? Pero ¿dónde quedó ese trabajo en estos tiempos? Parece que ha quedado abandonado, ha quedado disperso, ¿no? La Junta de Rehabilitación y Desarrollo no solo tenía la misión de reconstruir la ciudad luego del terremoto del 58 y del 60, ¿no? Sino también fue una pieza fundamental en la creación del famoso Parque Industrial de Arequipa, ¿no? Que es un espacio hegemónico que ha permitido el desarrollo precisamente de diferentes tipos o sectores de industria, como es la industria lanera, la industria textil, ¿no? Incluso las sucursales de las principales actividades un poco más distantes de la ciudad, como es la minería. Pero yo siento que es como que un proceso que se ha detenido en los años 70, quizás 80, forzando un poco los procesos, pero que hacia las últimas décadas realmente no ha estado a la altura y a la expectativa de ese avance. Y hoy en día, incluso las mismas obras no están pues con esas condiciones o esas características que necesitamos. La ciudad tiene muchos problemas de comunicación, ¿no? Sus vías están sobresaturadas, el parque automotor ha crecido tremendamente y no estamos generando los proyectos que puedan mirar, pero no mirar de acá a 5 años, que a veces es la proyección de nuestras autoridades locales o regionales, sino mirar de acá a unos 20, 30 años, que por lo menos eso es la lección que nos pudieron dejar las generaciones de los años 40, de los años 50, ¿no? Que miraban, toda esta gente, todas estas autoridades miraban a Arequipa con una visión mayor, ¿no? Por lo menos no les vamos a pedir que hayan establecido una visión de acá a 100 años o 200 años, pero por lo menos nos dejaban obras de envergadura que hoy en día están muy palpitantes y muy actuales, ¿no? Entonces, este es un espacio excelente para traer a colación todos estos aspectos vinculados al desarrollo, al progreso y por supuesto a cómo estamos planificando la ciudad con visión de futuro, pero esa visión de futuro, como digo, tiene que o debe tener mayor alcance que incluso los periodos gubernamentales. Y ojalá que las autoridades que entren, las nuevas, puedan dar continuidad a ese proceso. El detalle es de que siempre ingresa una nueva gestión y hay un detenimiento, ¿no? Hay un detenimiento y eso está ocasionando, pues, las problemáticas y dificultades que hoy en día vemos, ¿no? Arequipa tiene que concebirse como una ciudad moderna, como una ciudad con gran alcance y eso necesita, pues, de un eje director adecuado y de proyectos realmente que estén pues bajo los balances y los prospectos que implica las ciencias respectivas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a Elar Fuentes, historiador arequipeño. Estamos tratando el tema, señores, retos para Arequipa en sus 483 años. Estamos en el mes de Arequipa, en el mes de aniversario, y es importante tratar estos temas y reflexionar sobre nuestra ciudad, sobre nuestra región. Vamos con el segundo bloque y le daremos el tiempo al ingeniero Uber Valdivia en esta segunda intervención. Uber, perdón, Eddie, creo que me toca el segundo bloque. Adelante, doctor Jaime.
Bien, creo que Eric está con otra pauta. Pero definitivamente a mí me ha preocupado bastante escuchar la preocupación que tiene Hugo por esta crisis mundial que va a significar la deficiencia que se va a ver en productos agrícolas, el hambre que se va a generar. Y creo que tiene razón. Cuando vemos más disparado y cuando vemos cuántos proyectos agrícolas ausentes de parte del Estado, de la tecnología suficiente, de como dijo Uber, la productividad de la agricultura ha aumentado por tecnología. ¿Qué hacemos por apoyar a nuestros agricultores para que mejoren esa tecnología? Y algo más grave todavía, Uber, que creo que debes tocarlo, es realmente, mira, los 80 kilómetros del túnel y los 13 kilómetros de canal están por colapsar. Y significaría que desaparezca Pajes Luna, Santa Rita y 200.000 familias en crisis. ¿Eso no es preocupante? ¿Qué pasaría con eso nada más? Si es que colapsa ese túnel. Ese túnel fue hecho para 36 metros cúbicos. 40 años no se le ha hecho mantenimiento. Y si colapsa, ya dije lo que pasaría. Me encanta lo que dice el ingeniero Jan. ¿Por qué no se ha planificado? ¿Por qué no hay un carácter mandatario y vinculante de la gestión pública? ¿Por qué una obra que se planificó como es la vía de evitamiento hace 100 años no hay otra alternativa? ¿Qué fue de la vía metropolitana, la 100? ¿Por qué todas las autoridades que hemos tenido no han sido capaces de siquiera darle vialidad a Arequipa? Y cuando lo escucho realmente a lo que es la historia de Arequipa, parece que la historia de Arequipa se hubiera tenido el 70. Hasta cierto punto creo que tiene razón, porque el último plan se hizo un plan de desarrollo nacional, fue el plan hecho en la época de Velasco. Pero después de ahora, pues simplemente la improvisación, la incapacidad es lo que reina. Y actualmente, mire, yo les diría, necesitamos actuar de una vez. No podemos permitir que esto siga avanzando así. El último parque de Uber, el último parque forestal para defendernos frente al cambio ecológico, se hizo el colegio militar. ¿Hace cuántos años? ¿Cuándo se ha forestado otra parte de Arequipa? ¿Qué hemos hecho realmente por encauzar al equipo en un verdadero desarrollo? Nada. Y lo que está pasando en Majes con el túnel y el canal de opción es una bomba de tiempo. Lo que está pasando con la falta de vialidad es un peligro mortal que está acelerando el cambio climático. En Arequipa no puede salir a la calle porque el sol te destroza. ¿Y eso es por qué? Porque definitivamente no está haciendo nada por tratar de sembrar agua y hacer lo que en muchos países de arborizar hacen otros países del mundo. Y otra cosa, el desarrollo no es una cosa que se da por azar, se planifica el corto, el mediano y el largo plazo y deben tener carácter mandatario y vinculante quienes asuman la gestión de gobierno. Yo particularmente no tengo ninguna esperanza de que no podamos hacer un cambio si es que los jóvenes, los arequipeños verdaderos, nacidos o no nacidos en esta tierra, asuman el reto de darse cuenta que ya llegamos hasta aquí y es el momento de cambiar esto. Así que les he puesto 3 cosas concretas respecto al tren. Miren el tren de qué época es. En fin, te dejo, Eric, y espero la respuesta de los ponentes. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica. Y efectivamente, el segundo bloque lo iniciamos con el ingeniero Uber Valdivia. Adelante, ingeniero Valdivia. Bueno, amigos, la última gran obra que se hizo en la región de Arequipa data de hace 40 años, más que uno. Poco más atrás viene San Isidro, La Joya, San Camilo. 40 años ha pasado y no sentimos ninguna obra de impacto en la región Arequipa. Creo que la presencia de la minería en algo ha ayudado a mantener un estatus, en algo ha ayudado a generar ciertos servicios. Pero creo que es necesario de una vez ponerse el propósito de impulsar proyectos para producir alimentos y generar empleo y afincar a la población en la área rural, pero no para que agarren la chaquitaglia o para usar medios donde la gente sufre para producir alimentos, ¿no? La tecnología ya nos da información cómo se debe manejar la ganadería o cómo se debe manejar el laboreo agrícola.
creo que no hay un liderazgo en ese sentido. Otro aspecto importante que he comentado con algunos gobernadores y también con alcaldes, no inviertan en su jurisdicción si no tienen un enfoque de territorio. Nada se gana haciendo un canalito y una represa si continúan los vicios de distribución de agua, si continúan los mismos vicios de usar semilla que no tiene ningún impacto. De nada sirve proveer un vientre, una inseminación artificial, si no has atendido la alimentación y el manejo de ese ganado. Tienes que dar una visión integral. Y creo que hay muchos organismos internacionales donde habla del enfoque territorial, o algunos como planificación, o algunos como una integración territorial. Creo de que es la forma como podemos hacer un uso racional de los pocos recursos que tenemos en el país. Una visión integral y, lógicamente, el acompañamiento del Estado o los gobiernos regionales y municipales. Vayamos aterrizando. En nuestra región tenemos 3 o 4 proyectos de gran envergadura. Valle Tambo. El año 78, hace 40 años, que Valle Tambo ya sentó su protesta, o al menos planteó hacer una represa en la parte alta del Valle Tambo que les permita superar el bache hídrico en la época de estiaje. 78. Más de 45 años. Luego encima vino el problema de Pasto Grande, que se llevó parte del agua a Vizcachas, que histórica y milenariamente pertenecía a la cuenca del río Tambo. Hubo reclamo, con justa razón, y se quedó el año 85, 90, de que se iba a hacer una represa en la parte alta. Han pasado muchos años, 2, 3 décadas, donde el sueño del Valle de Tambo se quedó en el aire. Yo no puedo entender cómo es posible de quien asuma un compromiso como es el PCI, lanzan el perfil en el año 2019. Han pasado 4 años y no podemos aterrizar en el plan técnico. Es increíble. Y así algunos pretenden que sea el gobierno central quien maneje más. Si no tiene la solvencia técnica ni la voluntad de impulsar este proyecto de Yanapugio, ¿cómo podemos darle mayores tareas? Este año, por ejemplo, Yanapugio tenía 17 millones del PIA, el presupuesto inicial. Hoy día ha bajado a 10 millones. Han ejecutado el 11%. Ni siquiera se acercan a terminar el expediente técnico, cuando ya deberíamos tener el expediente técnico para que en el presupuesto 2024 tengamos los recursos y convocar la licitación y Yanapugio. Ni eso hemos avanzado. Ni eso hemos avanzado. Dejamos a la paciencia y el ritmo que lo ponga el PCI. Pero por otro lado, ¿dónde está el gobierno regional? Tiene que pisar los talones, tiene que empujar. Si no, si mantemos el ritmo de Lima, eso no va a llegar. Igual seguimos otra represa necesaria y urgente, Iruro, que va a abarcar Bella Unión y Acarí. Son 4.000 hectáreas, con aceituna de gran valor y gran calidad. Y cada año, en la época de sequía, esa gente sufre. Este proyecto Iruro data hace como de 80 años. En los últimos 15 años se impulsó. Al día de hoy, cuando tuvimos la ocasión de estar en el PCI, ya estaba el estudio de saldo de obra. Faltaba expropiar 3 personas que habían ocupado el vaso depositado. Hace 4 años, 2019. 4 años. Poco o nada se ha avanzado. Este año el PIA de Iruro habla $64 millones para el PIA, asumiendo que este año
se lanzaba la licitación. No, como premio viene el PIN. De 64 millones, reducen a 4 millones. Falta de gestión. Hay que empujar, gritar, protestar. Y no únicamente el gobierno regional. Yo conozco el esfuerzo de muchos alcaldes de Bella Unión y Acarí. Pues saco roto. ¿Dónde están los congresistas? ¿Dónde están? Que en 4 años no hemos sido capaces de hacer un expediente técnico, perdiendo el dinero, es increíble. Ancascocha es otro proyecto que beneficia a Arequipa y parte de Ayacucho. Ese proyecto está en Ayacucho. Pero como si el gobierno regional no protesta, no exige, Ayacucho sigue un ritmo pasivo. ¿Por qué? Porque no les va a ayudar demasiado. Pero sí para la parte de Yauca, Mochica, Jaquí, es urgente este reservorio, esta represa. Como premio, de 13 millones del PIA, ha bajado a 7 millones. O sea, esos son los proyectos que quedan en el tintero o en el abandono o en el olvido. Y son proyectos, como hemos comentado en varias oportunidades, generan empleo, generan desarrollo. Y son vinculados a proyectos de mucha importancia, particularmente los dos últimos que hablamos del olivo, aceituna, que tiene una gran demanda en el mercado nacional y en el mercado internacional. Igual sucede con, volviendo al tema de Tía María. Y aquí vale la pena el enfoque territorial que comentamos. El enfoque no únicamente hacer una represa. La pregunta es, Yanapojo es importantísimo, pero vamos a seguir con los mismos vicios de seguir siembra de cultivos de baja rentabilidad. No. Hay que acompañar al agricultor con nuevas alternativas, cultivos que mejoren la productividad, la rentabilidad y que sean competitivos. Yo reconozco el esfuerzo de los amigos de agricultura y de la región Arequipa y también de Valle de Tambo. Pero no podemos cantar victoria cuando estamos exportando 1, 2 o 3 contenedores a México. ¿Sabe cuál es el potencial que tiene Valle de Tambo? Puede exportar no menos de 2,000 contenedores. El año pasado, 3 contenedores. ¿Por qué? Porque no le damos la atención del caso. Hay que hacer el esfuerzo de involucrar a esa población que tiene marcado un horizonte para el olivo. Lógicamente que también hay otras cualidades que tiene el Valle de Tambo, pero no podemos jugar con ellos. Y así como hemos comentado hace un poco, gran parte de la población de Tambo, primero los hijos, luego ellos, se han venido a la urbe, porque los impactos sociales y políticos no permiten una agricultura próspera y una ausencia marcada del Estado en general. Creo que de esa forma genera grandes retos que este año debemos impulsar. ¿Pero en base a qué? En base a gestión. Por ejemplo, puede darse que el gobierno regional exija que el PCI transfiera ese proyecto al gobierno regional, a pesar de que tenemos reparos, pero como un concepto deben manejar la Arequipa y no 4 años para hacer un empeño técnico. Igual con el caso Iruro. Debería el PCI transferir al gobierno regional. Pero no tenemos esa visión, no tenemos el nivel de gestión. Igual, si seguimos en esta línea de proyectos de riego, yo creo que en cada rincón de Arequipa hay la necesidad de reservorios, la necesidad de reservar agua. Ahora más que nunca se nos viene una sequía. Estamos haciendo algo para las cochas, pequeños reservorios, complementando con una alternativa de productos de mejor eficiencia transpirativa y productos que generen rentabilidad y beneficio a la población. No estamos haciendo nada, sabiendo que tenemos 30% menos de oferta agrícola para este año, sin hablar de los problemas de orden pecuario, donde mucha población vive de su poca leche, los 2 o 3 litros por vaca que sacan en esa altitud. Estamos haciendo algo poco o nada. Creo que es otro gran reto, apoyar a las pequeñas comunidades de ese entonces. Y bueno, para terminar la idea, hemos hablado ya 3, 4 veces el abandono del Estado. Al día de hoy, busquemos el desarrollo de capacidades, la extensión agrícola, pero no como la extensión agrícola
de producir papa o cebolla o maíz o alcachofa para la gran industria. No es así. El día de hoy la extensión agrícola tiene otra connotación. Los grupos asociados deben ser gestores de su propio futuro, involucrar a la familia, no únicamente producir, darle valor agregado e ir a los mercados con mejores posibilidades. La asociatividad es importante. Si bien es cierto que uno señala, el agricultor no quiere asociarse, es viejo y no quiere buscar un mecanismo de comercialización. Es muy cierto. Pero no podemos dejar este cabo suelto. La competitividad empieza por la asociatividad. Y creo que ahí viene el rol del Estado, gobiernos regionales, gobierno nacional y las municipalidades. Hagamos el esfuerzo de asociar para lograr mejores niveles de productividad, rentabilidad y competitividad. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Uber Valdivia, por esta segunda intervención. Estamos hablando de los retos para Arequipa en sus 483 años. Estamos en el mes de Arequipa, es importante hablar de ello. Vamos con el segundo panelista, el ingeniero Elvis Jung. Adelante, ingeniero. Bueno, estábamos diagnosticando el grave problema que tiene Arequipa sobre su necesidad de sacar el corredor ferroviario y el corredor de carretero de la ciudad, ¿no? Y esto ya está funcionando, ya está en marcha y corresponde a la ejecución de varios proyectos viales, ¿no? El proyecto más importante que requiere la ciudad de Arequipa es la nueva conexión de la autopista Arequipa-La Joya, ¿no? Que llega justo ahí antes de la repartición, ¿no? En la Panamericana que viene de Lima, antes de la repartición, ¿no? Y se empalma con la ciudad en los ejes principales, el eje metropolitano y el eje residencial. Y como ustedes ven, o sea, se requiere hacer lo que nos señalaba nos hacían el apunte de que, por ejemplo, necesitamos una nueva vía de evitamiento. El doctor Mujica nos decía, ¿por qué no se ha diseñado? Ya está diseñada la nueva vía de evitamiento y sería una vía que sale, la que estoy señalando ahora, de repente lo pueden ver, ¿no? Esta es la nueva vía de evitamiento de Arequipa. La actual es esta que está en el centro de la ciudad, ¿no? La nueva saldría de acá. Y saldría desde un punto, desde un nodo logístico, que es una plataforma de actividad logística, que es lo que necesita Arequipa. Todas las ciudades modernas del mundo emplean plataformas logísticas para evitar que los camiones ingresen a las ciudades. Un camión que ingresa a la ciudad rompe el asfalto, porque las vías de la ciudad están hechas para automóviles. No podemos gastar mucha plata en hacer vías para camiones, con pavimentos de medio metro, sino hay que hacer vías con solo 20 metros, con medio metro es para camiones y 25 centímetros es para automóviles, y o sea, las vías urbanas siempre son fraccionadas por los camiones. Entonces, en el mundo, lo que se hace es, o sea, los camiones no ingresan a las ciudades, ingresan a las plataformas logísticas y desde ahí se distribuye la carga. Eso es lo que necesita Arequipa, hacer una plataforma logística y distribuir toda la carga con camiones de reparto, ¿no? Con esos pequeños vans. Y tener su vía de evitamiento, y también el ferrocarril estaría fuera, una vía de evitamiento del ferrocarril, que está aprobado en el Plan Ferroviario Nacional. Entonces, eso ya está caminando. Entonces, el proyecto de la autopista Arequipa-La Joya existe. ¿Qué pasa? No lo ejecuta, está a medio hacer. El proyecto de sacar el ferrocarril de la ciudad existe. No, o sea, está declarado en el Plan Ferroviario Nacional, no se ejecuta, ¿no? Y también las otras vías, la vía, por ejemplo, de conexión sur, o sea, la vía de Chihuahua-Santa Lucía. Esa vía era la vía antigua con que Arequipa se conectaba con Puno. Y antes, o sea, Paucarpata era el centro del movimiento. Cuando Fujimori hace la vía Yura-Santa Lucía, o sea, que va por la parte alta de Arequipa, entonces toda la actividad se va al cono norte, y el cono sur está desfalleciendo. Entonces, con esta vía, que también ya se está haciendo el expediente técnico, pero nadie controla que se avance. El gobierno regional debería estar atrás de este expediente, ¿no? Que esta vía está presupuestada, está en el plan de infraestructura nacional. Además de eso, necesitamos la vía, por ejemplo, que va de Cabrerías hacia Patahuasi, ¿no? Entonces, para tener una nueva vía, porque esta vía que viene por Chiscos está totalmente saturada. Y necesitamos hacer los ejes para la ciudad, los ejes grandes, el eje metropolitano y el eje residencial. Aquí les muestro más o menos en qué consisten estos grandes proyectos que necesita la ciudad.
El primero es, por ejemplo, la autopista Arequipa-La Joya. Entonces, esto ya está, el expediente está hecho desde el año 2013, ya ha caducado el expediente, se tiene que actualizar, pero no lo actualizan, ¿no? Y se sigue demorando el proyecto porque cada gestión que entra quiere hacer modificaciones, quiere hacer versiones de trazo, ¿no? Quiere evitar los túneles que son inevitables, porque o sea, es una zona montañosa que hay que atravesar con túneles para que sea autopista, porque no sería carretera, y todo se sigue atrasando, ¿no? Pero el proyecto ya está. Y además hay la voluntad de financiar. El MTC ha ofrecido el financiamiento completo para esta vía, pero el gobierno regional no avanza. Hay falta, pues, o sea, la capacidad de decidir de repente, ¿no? También, por ejemplo, se necesita la vía expresa metropolitana. Esto va a ser la parte más importante, el proyecto va a ser más importante para la ciudad, porque esto va a ser la columna de desplazamiento, de movilidad de Arequipa, que viene desde el cono norte, un poco más arriba del aeropuerto, y también en Paucarpata. Y es una vía expresa, ¿no? De 18 kilómetros, ¿no? Que tiene 13 carriles, ¿no? O sea, 9 carriles abajo y 4 carriles arriba. Y vean ustedes, aquí está el perfil. Esta es una vía que nos permitiría, o sea, dotar a la ciudad, por ejemplo, de sistema de drenaje. Entonces, si empieza a llover mucho en Arequipa, esta vía serviría, como es un zanjón, el agua se va a precipitar desde el zanjón, y debajo del zanjón hay un sistema de drenaje de alta capacidad. Nos permitiría poner nuevas líneas de electricidad, ¿no? Subterránea, gas, agua y desagüe nuevos para soportar el crecimiento de los próximos 100 años de Arequipa, ¿no? Entonces, esto es, y además, todo el tema de Smart City, ¿no? O sea, telecomunicaciones, fibra óptica, ¿no? Para que la ciudad tenga una infraestructura para poder poner la ciudad en un estándar Smart City. Este proyecto es de los más importantes, pero tampoco se hace un plan maestro. Este proyecto está, la idea básica está totalmente terminada, lo pueden ver en videos que hay en YouTube, en el canal del Villán. Además de eso, necesitamos el eje residencial, ¿no? Que es la otra vía larga que necesita Arequipa, que también está considerado con temas de Smart City. Eso es en cuanto al tema de del tema vial de la ciudad. Los otros retos que habíamos planteado eran los retos de, a ver si me confirma, ¿se puede ver, Eric, esta vista? Sí, Sí, todo perfecto. correcto. Entonces aquí estamos viendo los retos de desarrollar espacios productivos y espacios asegurar los servicios ambientales. Como bien se ha dicho, por ejemplo, Arequipa, como obra importante del siglo pasado, ha sido pues el tema del parque industrial. Nuestro parque industrial, que actualmente tiene 70 hectáreas, no más, entonces tendría que ser reemplazado, ¿no? Por un parque industrial nuevo que está la ficha, está totalmente independizada esta ficha y se está perdiendo, la están invadiendo. Y la autoridad no desarrolla el proyecto de parque industrial para pymes aquí en el Cono Norte. Los terrenos están, ¿no? Ya incluso articulación vial es muy fácil hacerla y también dotar a electricidad y agua se puede. El parque grande estaría en el antiguo polígono de tiro de la FAP, ¿no? Ustedes ven, este es un terreno de más de 1000 hectáreas y, y aquí se puede hacer un centro de producción para insumos de la minería. Entonces, el modelo australiano tiene éxito de minería y, o sea, incluso puede cobrar menos impuestos a los inversionistas de minería, porque el modelo australiano les obliga a los mineros que para producir utilicen el 80% de insumos nacionales, o sea, que se fabrique todo lo que ellos van a consumir, desde explosivos, material, metalmecánica, incluso vehículos, todo, tienen que ser producidos en Australia, si no, no les dejan utilizar en sus minas. Y eso es el modelo que debemos emplear, o sea, hay que hacer parques industriales, ¿no? Clústeres de producción para insumos de minería y producirlas en el Perú y obligarles a los mineros que consuman ese insumo peruano para producir minerales. Entonces, esos son los espacios que necesita la ciudad como espacios de desarrollo productivo. Y lo que necesitamos es también, y esto es muy importante, es tener la posibilidad de enfrentar el cambio climático. Arequipa va a ser una de las ciudades que va a ser impactadas altamente, una de las ciudades más impactadas del planeta en cambio climático, porque nosotros somos cabecera del desierto de Atacama, el desierto más, que tiene niveles de radiación más elevados en el mundo. O sea, a veces la radiación en Arequipa es equivalente a la radiación UV que hay en el desierto de Sahara. Entonces, nosotros necesitamos prepararnos para que nuestra población tenga cierta calidad de vida. Fíjense, en este momento, yo quería
Fíjese acá, tenemos nosotros como parque de domingo, donde vamos toda la familia a gastar el día, Selva Alegre, ¿no? Es un parque que se desarrolló hace muchos años, es un parque que ahora tiene para recibir a las personas media hectárea, ¿no? Y también tenemos el otro parque, que es el parque de Tingo. El parque de Tingo actualmente es un pozo con un patio de comidas, ya no es más un lugar donde gastar con toda la familia el fin de semana. Y tenemos el ecoparque de Tingo, que actualmente es la cochera de seguridad ciudadana, porque nadie va a ese ecoparque. Entonces lo que estamos planteando es de que Arequipa necesita un nuevo sistema de parques, que serían un sistema de 7 parques, ¿no? Los 7 parques serían, primero, un parque en el cono norte, que es el parque del Fuego, que es en las quebradas, en Yaguayco y La Pacha, hay que hacer todo un complejo turístico muy importante, muy interesante, pero también no se decide el gobierno, ya tiene un expediente, tiene un perfil aprobable, falta el expediente, pero no se deciden avanzar. También necesitamos hacer el nuevo parque el agua. Y este es un club campestre gigante, ¿no? Tiene 48 hectáreas, ¿no? Tiene, por ejemplo, un lago para botes a pedal, tiene paseo a caballos, tiene parrilladas, tiene, o sea, piscina para niños con toboganes, todo lo que tienen los limeños. Los limeños tienen 14 parques metropolitanos, grandes, cada uno de 20 hectáreas, 10 hectáreas. Nosotros no tenemos nada, pues, pero este parque va a venir a suplir toda esa deficiencia, ¿no? Es un gran parque con piscinas cerradas, con conchas acústicas, con canchas de tenis, con canchas de frontón. ¿Por qué la gente del pueblo no puede jugar tenis? Puede jugar tenis, acá se lo vamos a poner. Esto tendría que hacerse ya. Ese es el Parque del Lago. El otro gran parque que necesita Arequipa es un parque de 400 hectáreas, que es el Parque de la Tierra, el Parque Pacha, ¿no? Entonces, esto es como, aquí va a haber un Guampaní, aquí va a haber una cosa gigantesca, ¿no? Desde hoteles, ¿no? Hasta zonas para hacer todo tipo de deporte al aire libre, ¿no? Son 400 hectáreas, es un bosque gigante, necesitamos trabajar ese parque. El cuarto parque es el parque del aire, ¿no? Que es recuperar toda poner en valor los restos arqueológicos de las calderas. Y hay 2 parques, el Parque del Sol y la Luna, que son parques que estarían bordeando los desechos que tiene ahora Cerro Verde. Estos desechos siempre con el polvo se precipitan hacia la ciudad. Entonces aquí haríamos, ya no es un parque para que pase la gente, sino es una valla de árboles, ¿no? Que se irrigaría con el agua de la enlosada. La enlosada, ¿no? Bajamos por gravedad nada más el agua y tendríamos 2 parques, uno de 330 hectáreas y otro de 230 hectáreas. Y finalmente el parque estrella es el parque del río Chilwi. Tenemos que recuperar nuestro río. Entonces, estamos perdiéndolo, o sea, y lo que tenemos que hacer es, como esto es privado, hay que comprar todo lo que se pueda comprar de lo que el río es salvable para hacer un gran parque, y sobre todo hay que terminar de comprar la Quinta Salas, ¿no? Que está acá, ¿no? Este es el puente Grau, y esto es la joya y la corona. Es usted de acceso público, o sea, el dueño no gana mucho con lo que siembra, pero Arequipa ganaría mucho con ese parque, ¿no? Eso en cuanto a los parques, y esto es un tema de vida, de calidad de vida, de la mayor importancia para la ciudad de Arequipa, y necesitamos que las autoridades trabajen. Este es el reto más importante que tiene la ciudad de Arequipa en este momento. Gracias, y seguiremos viendo algunos temas luego. Muy bien, muchas gracias a usted, ingeniero Elvis Sellón, por esta segunda participación. Estamos hablando de los retos para Arequipa en sus 483 años. Bien, vamos con nuestro siguiente panelista en este segundo bloque, el historiador Elar Fuentes. Adelante, Elar. Muchas gracias, Eric. Bueno, muy interesante lo que nos han planteado tanto el ingeniero Valdivia como el ingeniero Young respecto al tema, digamos, de cómo se viene planificando, ¿no? Técnicamente el desarrollo y los cambios para la ciudad. Sí hay un sentido que quizás en lo cual yo podría aportar, que tiene que ver con el factor social, ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho con la población
y en razón de los cambios que se están generando en estos tiempos, ¿no? En los años 70 lo que tuvimos es una transformación sociocultural en la ciudad de Arequipa que finalmente miraba esta necesidad de migrar del campo a la ciudad, ¿no? Que ya se vino produciendo en realidad a mediados del siglo XX, pero que tuvo mayor hincapié o índice en los años 70 sobre todo, ¿no? Y ahí ocurren dos situaciones muy particulares, ¿no? Uno es esta intensificación del crecimiento desordenado en Arequipa, porque naturalmente Arequipa empieza a extenderse hacia sus alrededores, empiezan a surgir nuevas zonas, asentamientos humanos, pueblos jóvenes o llamados así, y que lamentablemente no tenían las condiciones como para poder proyectar la vida en esos espacios, ¿no? Pero por otra parte también ocurre una resistencia a nivel de ciudad, ¿no? Como ciudad, o sea, la ciudad tradicional, la ciudad clásica de Arequipa, o la que definía un gran personaje, como fue el filósofo y ex rector de la Universidad de San Agustín, Manuel Ceballos Vera, la Arequipa clásica, ¿no? Y esa Arequipa clásica empieza a resistirse y a no querer mirar más allá, digamos, del centro, del foco, ¿no? Y esa fue una preocupación latente, ¿no? Ese choque cultural que existió no es ajeno a este tiempo, porque creo que todavía hemos recogido, seguimos recogiendo, digamos, las consecuencias de estas situaciones, ¿no? De estas problemáticas sociales que se han venido produciendo, ¿no? Entonces sí es muy importante que empecemos, como ya lo han hecho con una manera muy versada, el ingeniero Valdivia, el ingeniero también Elvis, empezar a determinar cuáles son las potencialidades de Arequipa, ¿no? O sea, en qué aspectos, digamos, en producción se define Arequipa, ya sea por la agricultura, la ganadería, o sea, Arequipa ha sido sede de la industria ganadera a nivel nacional. El tema de la agricultura ha sido un aspecto, pues, que la ha caracterizado a la ciudad desde las comunidades prehispánicas, pasando por la época colonial hasta en la vida republicana, ¿no? No en vano se hablaba de la campiña, o no en vano se hablaban de los arrieros, ¿no? Los arrieros que cruzaban e intercomunicaban a la ciudad empleando los caminos prehispánicos, muchos de ellos estoy hablando de la época colonial, ¿no? Y luego el ferrocarril, que fue la obra de gran envergadura en el siglo XIX y que a la fecha por lo menos no hemos visto una que tenga ese impacto, por lo menos en el tiempo tan prolongado, ¿no? Claro que para cierto, digamos, para efectos de inversión, el ferrocarril, según Basadre, según Jorge Basadre y otros historiadores, generó pues ciertos problemas, llamemos así, en las cajas fiscales, ¿no? Del Estado, y naturalmente pues fue una obra que implicó pues un gasto bastante amplio, ¿no? Y ellos consideraban para ese tiempo de que quizás no había sido, no era, digamos, una retribución económica al nivel de la inversión que se realizó. Yo por lo menos discrepo un poco porque creo que el ferrocarril fue uno de los aspectos más importantes, sobre todo para aquella clase de burgués que empezaba a surgir después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces tenemos pues varios elementos que nos dicen que hay que trabajar también en lo social, ¿no? Y trabajar en lo social requiere pues un hermanamiento entre el gobierno, el Estado y la empresa privada, ¿no? El ferrocarril fue resultado de eso. O sea, cuando Enrique May llega con esta propuesta en los años 60 del siglo XIX, viene pues con una idea de generar un lazo con el gobierno para poder establecer estas obras de gran envergadura, ¿no? En dos tramos se realizó, una que iba hacia el puerto de Mollendo, Arequipa Mollendo, y la otra que conectó con Arequipa Puno. Y eso fue interesante, por lo menos para la región, porque dinamizó más el comercio que ya era dinámico en la época colonial, porque Arequipa siempre se ha caracterizado por su dinámica, no solo cultural, sino también comercial, con el Alto Perú, o el llamado así Alto Perú, ¿no? Con Bolivia, Puno y todas las regiones que se encuentran en nuestra sierra, ¿no? Nuestra sierra nacional. Entonces, ahí nos observamos, digamos, que existe pues una necesidad de hermanamiento, no por el contrario, percibir que el Estado está una suerte de persecución
en contra de de la empresa privada, ¿no? Sino que tiene que existir un hermanamiento y en el cual también empecemos a confiar un poco más en lo que nos pueden ofrecer también las empresas dentro de este desarrollo, ¿no? Porque son el eje principal, o sea, si no hubieran existido las casas comerciales o las firmas comerciales de inicios del siglo XX y de fines del siglo XIX, Arequipa sencillamente no se hubiera movilizado. O sea, que hay que agradecerle a una serie de empresarios de aquellas épocas que tuvieron esa visión y que tuvieron una visión íntegra y humana. O sea, aquí había el carácter social y la necesidad del proceso de desarrollo, hermanados, equilibrados, y que eso es lo que nos hace falta quizás en este tiempo, ¿no? El Estado que se ha colocado en una posición, digamos, muy juzgadora, ¿no? De intentar generar más brechas. Por el otro lado, la empresa privada que también tiene procesos de desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene el asunto, ¿no? Yo creo que necesitamos empezar a confiar. Y ese es un aspecto, la confianza es un aspecto que ha jugado muchísimo en este proyecto de Tía María, ¿no? Que yo lo recuerdo detalladamente desde las observaciones que hubo a los estudios de impacto ambiental hasta el tema un poco politizado y un poco incluso sindicalizado dentro de los manifestantes. O sea, ha faltado, digamos, un Estado, un gobierno que realmente genere condiciones tanto para la empresa privada como para la población, ¿no? Y que regule esta suerte de conmociones que van surgiendo y que pueden ser un impedimento y un grave traspiés para el desarrollo de estos principales proyectos que al fin y al cabo tienen que mirar a la ciudad, ¿no? Y eso creo que es la gran lección que nos han dejado por lo menos los industriales, los encomenderos de toda la primera mitad del siglo XX al siglo XIX, ¿no? O sea, estoy hablando de personajes o familias como los Emel, por ejemplo, los Forga, ¿no? Que tenían una mirada muy singular de la ciudad y que también ellos mismos eran los gestores políticos de la misma, ¿no? O sea, muchos recordemos que ocuparon cargos, ¿no? Fueron autoridades de esa Arequipa clásica y vemos que su mirada sobre la Arequipa clásica ha sido una mirada pues que ha apoyado significativamente el desarrollo de ciudad o de concepto de ciudad. Hoy en día no vemos eso, no vemos más el interés particular, claro, exceptuando pues algunas entidades que realmente tienen una visión, un panorama mayor. Entonces creo que ahí necesitamos, uno, siempre apostar por ese nacionalismo, o sea, se tiene que trabajar en función de región y en función de nación. Y dos, la necesidad también de que empecemos un poco a generar espacios de hermanamiento y de confianza con la población. Y eso implica recorrer las calles. Eso implica sincerarnos con la población y eso implica un Estado que realmente esté a la altura de digamos, de esta comunión, ¿no? Entre la empresa y, por supuesto, hoy en día que se habla mucho, el sentido de población. Eso es lo que yo podría un poco comentar al respecto. Muchas gracias a Elar Fuentes, historiador arequipeño, que nos está también ilustrando respecto al tema que estamos tratando esta noche. Retos para Arequipa en sus 483 años. Señores, vamos a entrar al tercer y último bloque. Esta ya será la participación final de nuestros panelistas. Van a tener 5 minutos cada uno de ellos. Empezamos con el ingeniero Uber Valdivia Pinto. Adelante, ingeniero. Bueno, continuando, primero sentí una gran satisfacción por tener a dos conferencistas como es Elvis Yang y el amigo Víctor Elar Fuentes. Creo que siempre aprendemos algo y creo que estamos aprendiendo mucho. Bueno, siguiendo con el tema, yo quiero plantear algo que lo dijo Elvis desde el punto de vista de ingeniería vinculada a transporte, habló de la alta radiación. Y recordaba lo siguiente, la más alta productividad de palta en el país se da en la región Arequipa. Justamente por esta alta radiación, luminosidad, y eso conlleva a una alta fotosíntesis. Por eso que los rellenos de palta son los más elevados de todo el país. Pero es un gran mérito para Arequipa. Pero el otro lado de la medalla
que Arequipa es la región donde menos ha crecido el hectareaje de palta en los últimos 10 años. De nada nos ha servido tener alta productividad cuando no lo estamos utilizando o no ha permitido impulsar el crecimiento de la palta. Nuevamente, no levantemos el dedo acusador del agricultor. La pregunta, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está? Y de Estado incluimos regiones y municipalidades. Creo que lo que nos falta es, hablo de palta, lo vinculo con la reconversión agrícola. La necesidad de buscar cultivos con lo menos evapotranspiración como consecuencia de este cambio climático que hemos comentado al inicio. La vocación del desierto es buscar cultivos caducifolios o sempreverdes con menos consumo de agua. Algo que siempre hemos comentado, la campeona transpirando el alfalfa. Mientras que en el lado opuesto, bueno, sigamos en la alfalfa, para producir una tonelada de materia seca requiero 1000 metros cúbicos de agua. Si quiero producir maíz, solo requiero 600. Si quiero producir sorgo, una tonelada de materia seca, solo requiero 400 o 500. Y la literatura nos indica un cultivo, el mijo requiere 300 toneladas de agua por una tonelada de cereal. O sea, hay alternativas. Lamentablemente, muy poco venimos haciendo para buscar alternativa a este cambio climático. Siempre escuchamos la retórica, el calentamiento global, que el fenómeno del Niño, vista satelital, los modelos hidrológicos, y no estamos planteando lo correcto para poder atender esta escasez de agua y la búsqueda de cultivos con mejor eficiencia transpirativa. Cada zona tiene su vocación y el desierto tiene la vocación pues, de cultivos de esta alta eficiencia y no estamos trabajando en ese esfuerzo. Luego también vale la pena el comentario de este reto que tenemos. Utilice bien los recursos, estimados amigos, alcaldes y gobierno regional. Aquí tengo unas cifras, por ejemplo, en la región Arequipa, para los proyectos, solo hemos gastado el 35%. En el gobierno regional, solo hemos gastado el 38%. Cuando 2 de agosto, ya debiéramos estar por el 70%. Estamos casi en la mitad. Nos merecemos, habiendo tanta necesidad en el campo, ¿por qué no gastamos recursos? Y vuelvo a repetir, pero gastemos en proyectos de impacto que generen empleo y producción. Puede haber 1000 conflictos en el país o en el mundo, siempre vas a tener bocas que alimentar. Por eso hay que priorizar la agricultura. Bueno, por mi sesgo profesional digo esto, pero creo que es importante eso. Igual sucede, hay un mecanismo, una ley que se dio hace varios años, Procompite. ¿Qué es el Procompite? Te permite que cada municipio y cada gobierno local pueda disponer del 15% del presupuesto de inversión, tú lo puedes alentar con cursos de planes de negocio que representen utilidad. En el caso de los gobiernos locales, tenemos en la región Arequipa 280 millones de soles para Procompite. ¿Estamos impulsando? No. Igual, en el caso del gobierno regional, tenemos casi 120 millones de soles para impulsar Procompite. ¿Lo estamos haciendo? No. O poco, nada, o escondido, ¿no? Cuando Procompite con una política clara, comentamos hace un momento de Valle Tambo, una vocación determinada acerca del ajo. Potenciar, elevar la productividad, buscar la asociatividad, darle valor agregado, buscar
mercados competitivos. Es un cultivo que tiene buena adaptación en el caso del ajo. El ajo es tan noble, lo he repetido varias veces y lo vuelvo a repetir, el ajo es tan noble que uno lo puede comercializar como ajo fresco, en dientes, deshidratado, liofilizado, en crema, en polvo, en 1000 cosas. ¿Por qué no apoyamos eso? Igual sucede en el caso de olivos. Olivo, no únicamente basta con la represa de Iruro. ¿Para qué? Para seguir con los mismos vicios de reparto de agua o el mismo manejo del olivar. No. Cualquier inversión, como he dicho en su momento, tiene que ser complementada con una visión de plan de negocio. Es decir, buen manejo de cultivo, buena post cosecha, valor agregado y buscar mercados competitivos. Con de suyos, pero únicamente trabajar en esa cadena, no atomizar los pocos recursos que tenemos. Con de suyos está marcado, y creo que los que de una forma consumimos queso, la buena calidad de queso en Condesuyos. Lo que pasa que hay queso Irá, Samagón, de la Juanita, de Don Pedrito, de la María. O sea, todos son ricos, todos son agradables, pero cuando vas a comercializar, hay varios conceptos que hay que manejar. Primero, tienes que estandarizar la producción, trabajar con volúmenes y tener un precio competitivo, un precio razonable. Eso te da nivel de competitividad y asociar. ¿Por qué no impulsamos únicamente en la provincia de Condesuyos quesos? ¿Y por qué no en las zonas desérticas hablamos de palta, granada, vid? ¿Es complicado? Ese debe ser un reto para los políticos. Tratemos de hacer cosas grandes. No atomicemos los pocos recursos que recibimos del canon. Pocos o de repente son bastantes. Creo que ahí tenemos un gran reto. Amigos, agradeciendo a Jaime, a Eric por el patrocinio y por el evento de este webinar, os agradezco. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Uber Valdivia, por su participación hoy en nuestro webinar. Vamos a continuar, estamos en el tercer bloque, tercer y último bloque. Le vamos a dar el tiempo ahora al ingeniero Elvis Young. Adelante, ingeniero Young. Bueno, entonces, siendo este el último bloque, quisiera entonces reflexionar sobre los temas que hemos indicado y volver a subrayar que estos son los 4 retos que tiene de importante la ciudad de Arequipa para enfrentar su futuro, ¿no? Y creo que está por demás decirse que estos retos requieren pues de la calidad y la característica del arequipeño, ¿no? Del que nació bajo el volcán, del que es la persona que piensa y piensa en grande y que ninguna tarea y ningún reto le parece demasiado elevado. Y en esa medida, o sea, reflexionando sobre ya cada uno de los temas, debemos ser pues capaces de, los arequipeños, de que nuestro contrato social, que es el tema de la planificación de la ciudad, parte pues primero por interesarnos más en qué contiene, ¿no? Pero luego además imponerle al político lo que la ciudad necesita realmente y no lo que al político le parece que va a convertirlo en un personaje recordado, ¿no? Y en esa medida, o sea, la planificación tiene que rescatarse en Arequipa. Fíjese que, por ejemplo, el Instituto de Planificación de Arequipa, el INPLA, tiene el personal total llega a 2 personas, el gerente y un asistente. Y más bien los directores sí son 5, ¿no? Pero porque ellos no son empleados, sino que sencillamente van porque quieren apoyar a la ciudad. Pero no puede ser que una ciudad esté, pues, manejado por 2 personas, o sea, la planificación del crecimiento, de los problemas que tiene la ciudad, que tengan que ser resueltos en el tema de la visión y la planificación por 2 personas. Eso es un agravio a la ciudad. Entonces, la planificación tiene que ser rescatada y tiene que ser llevada al lugar que le pertenece y tiene que desplazarse la visión política por la visión de la planificación. Ninguna sociedad de desarrollado
en los tiempos modernos sin planificación. El otro tema es la articulación vial y la articulación urbana, el otro reto. Es un reto, ¿por qué? Porque tenemos la peor red vial, una de las peores redes viales de las ciudades de 1 millón de habitantes de Sudamérica. Así de cierto es. Lo único bueno, o sea, lo que tenemos es el damero colonial, que se hizo pues en la época de la colonia, que sirvió y estuvo diseñado para las carretas, ¿no? Pero luego, cuando la ciudad siguió creciendo, hubieron algunos esfuerzos interesantes, ¿no? Como la Avenida Ejército, la Avenida Arequipa, la Mariscal Castilla, ¿no? La Avenida Salaberry, pero ahí quedamos, ¿no? Y todas esas son obras de otras generaciones y no se ha hecho nada. Y ahora cuando nosotros planteamos proyectos como el eje metropolitano, o sea, eso cuesta demasiado, eso no funciona, no se debe hacer. Entonces, ¿cuánto cuesta ese proyecto? Cuesta 3.000 millones de soles. ¿Y por qué dicen que no? ¿Y de dónde va a sacar la municipalidad si no tiene? Ah, bueno, los arequipeños, o sea, no podemos gastar 3.000 millones de soles hacer la vía expresa metropolitana, pero los limeños sí se pueden gastar 30.000 millones de soles en un solo metro. En el primero ya se gastaron 10.000 millones. En el segundo se están gastando 30.000 millones de soles. Entonces los limeños sí, que no producen, que no producen 1 kilo de carne, que no producen 1 tonelada de mineral, ellos sí se deben gastar la plata del país y nosotros no. Entonces falta también liderazgo para que Arequipa recupere lo que le pertenece. Y la inversión en vialidad tiene que hacerse. Y si en Lima se están gastando ya 10.000 millones en el primer metro, 20.000 millones en el segundo y otros 21 millones en el tercer metro que quieren hacer, ¿por qué no se pueden gastar en Arequipa 3.000 o 5.000 millones para hacer las 2 vías grandes que necesitamos? Y estas vías tienen que darnos pues el soporte para que nuestra ciudad tenga renovación urbana, o sea, tengamos nuevas líneas de agua y desagüe, ¿no? Y podamos tener una mejor ciudad en el futuro. Necesitamos además el tema de generar nuevos lugares donde trabajar. El parque industrial ya no soporta más empleos, ahí no se puede desarrollar el empleo para la ciudad, necesitamos otros parques. Y finalmente, o sea, los arequipeños también nos merecemos calidad de vida. No podemos tener ciudades como Lima, que tienen 16 parques metropolitanos, y Arequipa, que no tiene ni uno solo. Esa, y además, con el estrés hídrico que va a sufrir Arequipa, no hacer este tipo de servicios ambientales va a enfrentar a la ciudad a que tenga una mala calidad de vida. Esos 4 retos serían los que debería reflexionar Arequipa ahora en su aniversario sobre cómo desarrollar su ciudad capital. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Elvis Young. Muy bien, queremos resaltar también la participación a través del chat de Mario Calderón Valencia, que hacía la pregunta, ¿no? ¿El crecimiento de la ciudad es por invasiones o por corrupción, considerando la inacción de las autoridades y la falta de aplicación del principio de autoridad? Parte de lo que se ha tratado también el día de hoy. Bien, vamos a cerrar este tercer bloque con la participación del historiador arequipeño Elar Fuentes Pastor. Adelante, Elar. Muchas gracias, Eric. Bueno, yo había partido por una reflexión que nos dejó Antonio Sillonis respecto a la necesidad de pensar el país como una especie de Estado federal y permitirle o ganarle, digamos, mayor participación y mayor protagonismo a las regiones en su visión de desarrollo, ya sea social, cultural, económico, etcétera. Y eso no significa divorciarnos de lo que es Perú, ¿no? Sino por el contrario, darle un espacio genuino al concepto de región y también dignificar lo que caracteriza a la región, ¿no? Y eso pasa por empezar a identificar cuáles son esas potencialidades que muy bien se ha hecho en este espacio, ¿no? Arequipa, recordemos, en su tradición se ha caracterizado por la industria textil, por la industria también agropecuaria, ganadera, por el tema minero, por supuesto, o sea, no en vano tenemos los reportes de inicios del siglo XX que nos hablan de cerca de unas 7, 8, casi una decena de centros mineros en este espacio, adicional a lo que ya encontramos pues en espacios como Caylloma, por ejemplo, ¿no? O en el mismo Caribe. En fin, lo cierto es de que pasa por identificar todas estas actividades a las cuales se ha dedicado con cierta, digamos, con cierta permanencia, ¿no?
La industria, pues, la agricultura, la industria lanera son permanentes en el tiempo, del mismo modo que la minera. Entonces tenemos que empezar a equilibrar de tal modo que ninguna atente contra la otra, ¿no? Hoy en día también el turismo, por supuesto. Y tenemos otros espacios que lamentablemente han ido decayendo un poco y que necesitan una mirada inmediata, ¿no? Tal es el caso de la industria marisquera o la pesquera en general, ¿no? En la industria marisquera me refiero al apogeo, al boom que hubo cuando había la extracción de las machas, por ejemplo, ¿no? Que es un producto que lamentablemente ha venido a menos y Arequipa ya no tiene, no goza de esa característica, ¿no? No obstante, todavía tiene otros recursos marinos o marítimos que podemos seguir, tratar de equilibrarlos, ¿no? Y podemos encaminarlos dentro de ese sistema de desarrollo. Ojo, sistema, las cosas hay que pensarlas como sistema, ¿no? En un segundo momento hablamos de la necesidad de generar una especie de sensibilidad social. Es necesario empezar a sensibilizarnos, es necesario empezar a transparentarnos y a comunicarnos de mejor manera con la población, porque hoy vemos que la población es muy demandante, hay muchas hipersensibilidades, entonces creo que hay que atender ese factor, llamemos así, psicosocial que existe para poder atender las afectividades y que no sea o no signifique la población un tropiezo para ese desarrollo que se quiere alcanzar como ciudad, ¿no? Sino por el contrario, se incorpore a ese marco y a todas estas propuestas de tal manera que puedan ser viables y no terminen, digamos, entrampadas por la situación social, ¿no? Por una cuestión social. Y finalmente, yo tengo una propuesta para trabajar un poco desde el sentido sociocultural que va en 4 líneas, ¿no? Y es hablar de la integración, cómo nos integramos como sociedad, interculturalmente, interregionalmente, intergeneracionalmente y de manera interdisciplinaria. O sea, todo proyecto de desarrollo o plan de desarrollo, siento que tiene que mirar a través de estos 4 ejes. Lo intercultural, repito, para poder dignificar la esencia de cada espacio, lo interregional, porque no solo ese proyecto debe mirar a Arequipa como ciudad, sino tendría que mirar a Arequipa como provincia y a las demás provincias. Tiene que haber una suerte de hermanamiento y también un hermanamiento entre regiones, ¿no? O sea, no podemos cortar los ejes vinculantes. El tema intergeneracional es que hay que empezar a admitir las nuevas ideas como las que se han presentado en este tiempo y también dignificar las que ya hubo en otro tiempo, ¿no? Las que ya nos han dejado una lección que, digamos, precede. Y finalmente, lo interdisciplinario, porque vemos, y eso me agrada de algunos espacios, de que ya no solo se convoca para hablar o dialogar de estos temas, digamos, a ingenieros que lo van a ver todo, digamos, desde el aspecto técnico principalmente, que es un aspecto muy necesario, muy importante, sino también empezar a convocar a otras ciencias, otras ramas que pudieran aportarnos en esa necesidad de vincularnos como localidad, como región, como país, ¿no? Ya sean los sociólogos, los arqueólogos, qué importante, por ejemplo, en el proyecto que nos menciona el ingeniero Elvis, este tema de empezar a cuidar lo que significa el patrimonio cultural en nuestro país. Entonces, creo que es necesario que empecemos a mirar con esa, digamos, horizontalidad y con esa apertura que nos va a permitir lograr un desarrollo y un equilibrio adecuado, donde el gobierno tiene que tomar responsabilidades y tiene que tomar también una dirección clara, porque claro, si es que el gobierno no tiene las cosas claras, ya sea local, regional, nacional, bueno, es muy difícil llevar a cabo esto porque al final termina siendo el mismo gobierno quien entorpece los procesos y eso no se puede dar, o sea, no se puede permitir. El gobierno tiene que ser un eje vinculante, un eje que pueda viabilizar todo esto y la empresa privada y la población tenemos que encontrar pues los términos vinculantes para poder lograr ese desarrollo que tanto se espera como ciudad. Bueno, es un tema amplio, pero creo que concretamente esta sería la mirada que yo humildemente desde aquí les puedo ofrecer. Muchísimas gracias a la Universidad San Martín, filial Arequipa, también a su rector, al doctor Mujica, Jaime Mujica, y del mismo modo a Eric Lazarte, por este espacio en Ventana Sanmartiniana, que es un espacio de diálogo extraordinario, por lo menos para pensar y repensar y reformular lo que es nuestra ciudad y nuestra querida Arequipa. Muchas gracias. Muy buenas noches.
noches. Muy bien, muchas gracias a Elar Fuentes, al ingeniero Hugo Valdivia, al ingeniero Elvis Jam. Teníamos una pregunta, si usted desea, ingeniero Elvis, había pedido responderla. Repito la pregunta: ¿el crecimiento de la ciudad es por invasiones o por corrupción, considerando la inacción de las autoridades y la falta de la aplicación del principio de autoridad? Deseo la palabra. Bueno, creo que lamentablemente la ciudad crece por invasiones permitidas por la corrupción. Creo que, o sea, es claro. Porque, ¿y por qué no puede ser solamente un hecho que se le pueda definir como un acto puro de corrupción? Porque, o sea, muchas de las invasiones que se hacen en zonas que no son propicias para el asentamiento humano, o sea, zonas de quebradas, zonas con suelos inestables, ¿no? Y entonces ahí va, y además pasa que quienes invaden esos terrenos, quienes ocupan esos terrenos, saben de esas condiciones. Entonces ahí hay también una irresponsabilidad total, ¿no? Pero finalmente, o sea, quizás el tema pasa más por un negociado, ¿no? De estos, ahí, pues lamentablemente en Arequipa hay un negocio, ¿no? De los traficantes de tierra que a su vez se ve a veces respaldada por acciones de los alcaldes que no hacen valer pues las normas, ¿no? Si nosotros habíamos acordado que nuestro pacto social de la ciudad, que es el plan director, permite ocupar hasta determinada área, deberíamos respetarlo, ¿no? Y el no hacer respetar eso ya es una deficiencia. Pero eso, o sea, no solamente se traduce en un hecho tan simple como la ocupación de terrenos, sino se traduce luego en que el Estado tiene que poner servicios, tiene que poner agua, tiene que poner electricidad, y tiene que poner vías, y tiene que ponerle transporte, ¿no? Porque, o sea, finalmente el Estado en el Perú, lamentablemente, o sea, convalida este tipo de actividad. Y en esa medida, Arequipa ha venido creciendo, pues, invasión tras invasión. O sea, cada plan que seguía al otro regularizaba las invasiones que se habían hecho contra el plan anterior. Eso es lamentable, pero es cierto. Muy bien, muchas gracias a los tres. Ingeniero Valdivia, ¿desea también aportar algo final respecto a esa pregunta que hicieron? Creo que Elvis lo ha graficado perfectamente. La corrupción está generando graves problemas. La corrupción, yo puedo acotar también la indiferencia o el talento. Todo esto conjugado nos da una bomba de tiempo. Gracias. Y finalmente, Elar, ¿algo para responderle a la pregunta que nos hicieron? Comentarles un poquito es que la corrupción no solo cobra un sentido económicamente hablando, que lo hemos revisado, por ejemplo, en la extraordinaria obra que nos ha ofrecido Alfonso Quirós Norris, cuando publica la historia de la corrupción en el Perú, y hemos visto ahí los altos índices, ¿no? Que le ha costado, ¿cuánto le ha costado la corrupción al país? ¿No? Que es una pregunta. Ahora falta preguntarnos cuánto le ha costado la corrupción a cada región y a cada provincia y municipalidad en general, ¿no? O sea, en cada espacio, ¿cuánto ha costado? De eso no tenemos balance, pero debe ser una cifra bastante amplia. Lo cierto es de que necesitamos también observar este tema a través del sentido de confianza que estamos generando, ¿no? Y a veces son las malas gestiones, las malas autoridades, las que han ocasionado una ruptura de relación o de vinculación entre la población y, por ejemplo, la empresa privada, ¿no? De por medio está una mala gestión a veces, una mala autoridad que ocasiona que se quiebren todos estos lazos, y a veces se quiebran de manera irremediable y terminan siendo un entrampamiento para los principales proyectos de desarrollo, ¿no? Para la misma ciudad, y que van a ser en un futuro generadoras de empleo, ¿no? Entonces me preocupa mucho eso. Todavía está pendiente realizar un análisis de cuánto le ha costado la corrupción a cada espacio regional, porque lo que tenemos es un planteamiento panorámico que nos ofreció el historiador Alfonso Quirós a lo largo de la historia, ¿no? Desde la época colonial hasta la época republicana, si no me equivoco, llega hasta los últimos años del siglo XX, por lo menos. Pero no hemos estudiado de manera definida, por
ejemplo, hacia Arequipa, cuánto es que le ha costado la corrupción. Y quizás por temores, por muchas situaciones, ¿no? Quizás por la falta de acceso, la falta de documentación, que es una cuestión muy importante, ¿no? Pero definitivamente la corrupción es algo que afecta terriblemente, no solo en el ámbito económico, sino en el sentido social, porque es uno de los principales aspectos que quiebra las relaciones de confianza entre los tres aspectos, digamos, ejecutores de cualquier sistema de calidad y de cualquier sistema de desarrollo industrial y de progreso para una ciudad, ¿no? Que es el Estado, la población y la empresa privada. Son tres aspectos que nosotros tenemos que equilibrar y cuidar siempre esas buenas relaciones. Y la corrupción, pues, es lamentable que haya generado postergaciones y tropiezos a muchos proyectos que hoy en día hubieran sido, pues, extraordinarios para una ciudad como la nuestra. Muy bien, muchísimas gracias a los tres panelistas que nos han acompañado esta noche, y igualmente el agradecimiento a las personas que nos escriben y a las personas que nos han seguido a través del Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a terminar, si está el doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario, para dar algunas palabras de cierre. Doctor Jaime. Eric, buenas noches. Definitivamente escuchar a Uber, escuchar al ingeniero Jan, escuchar realmente la buena enfoque que le da a la historia, ¿no? Porque la historia es importante en la manera de que nos permite proyectar nuestro futuro. Y creo que la proyección que tenemos definitivamente no es nada halagadora. Decir realmente cuáles han sido las causas, yo creo que ya no resulta muy importante a estas alturas. Yo creo que lo importante para mí a estas alturas es que la gente que creo que es parte de Arequipa y que se siente parte de ella, y principalmente los jóvenes, se den cuenta que esa Arequipa que estamos dejando no es la Arequipa que merecen. A lo menos la Arequipa que conocimos nosotros, y eso creo que lo sabemos, Uber y muchos de los que hemos tenido oportunidad de vivir una Arequipa diferente, lamentablemente ha habido cambios que han ido realmente destruyendo la identidad del arequipeño, han ido destruyendo sus costumbres y han dejado, hasta ha perdido ese liderazgo que durante mucho tiempo lo tuvo a nivel nacional como un paladín de la democracia y la libertad, ¿no? A estas alturas, lamentablemente, Arequipa yo creo que necesita que los jóvenes asuman el reto de poder darse cuenta de que ese Arequipa que tienen no es la Arequipa que ellos merecen y que debíamos empezar de una vez por todas, a través de ellos, a generar un cambio, ¿no? He escuchado muchas cosas de lo que se puede hacer, pero también me hubiera gustado escuchar los problemas actualmente que tenemos, que son gravísimos, ¿no? Ya Uber, ya Liceber, la represa de Altos Ibas y el canal de aducción, realmente, que eso es una bomba de tiempo, ¿no? Es una obra presupuestada que está señalada y sin embargo no se ha hecho. Colapsa el canal de aducción. ¿Qué pasaría realmente con Magis 1? ¿Qué pasaría con Santa Rita y 200.000 familias que viven en esa zona? Entonces, definitivamente, la responsabilidad de las autoridades yo creo que es gigantesca, ¿no? Y a estas alturas debía pensarse seriamente, porque es tiempo ya que los arequipeños retomen ese carácter, ¿no? Para empezar a pelear por el desarrollo de Arequipa. Nuevamente a Uber, al ingeniero Jam y a nuestro excelente amigo Fuentes, me ha gustado escucharlos. Se ha cortado por el tiempo del vuelo, pero ha sido lo suficiente para darnos cuenta que esta visión compartida de lo que debe ser Arequipa y lo que debe ser el Perú, somos muchos que la tenemos. Entonces empecemos a luchar por ella. No dejemos realmente que simplemente estos espacios se conviertan en espacios de análisis y crítica. Necesitamos gente que asuma realmente con liderazgo. Nosotros ya no, pero los jóvenes yo creo que están dispuestos. Tenemos la gente, tenemos los recursos, que necesitamos la voluntad de salir adelante, y es una invocación a todos los jóvenes y a todos los arequipeños en estas fiestas que se nos vienen. Arequipa tiene que recuperar este lugar que siempre le ha correspondido. Un abrazo grande, Eric, y un abrazo igual a todos los tres ponentes, y ha sido realmente muy placentero compartir con ellos esta noche. Muchas gracias a ustedes también, doctora Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario, a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, transmitiendo desde Arequipa, Ventana Sanmartiniana. Les agradecemos a nuestros panelistas y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Esto fue Ventana Sanmartiniana. Hoy hemos hablado de los retos para Arequipa en sus 483 años. Feliz aniversario, Arequipa, y que los retos
podamos cumplirlos, asumirlos y hacer de Arequipa la ciudad que todos queremos. Un abrazo para todos, buenas noches. Buenas noches.